todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Medina, coordinador de Mercadeo y producto de Herbalife Nutrition Colombia. Es un placer reunirnos hoy para el entrenamiento, que son las calorías. Contamos con una invitada muy importante, quien es Clara Valderrama. Bienvenida, Clara. Quiero contarles un poco acerca de ella. Clara es nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana, con título de especialista en administración de la Universidad Santo Tomás. Tiene estudios en gastronomía y cocina. Tiene experiencia como conferencista y educadora. Además, un énfasis de coaching nutricional en el Nutritional Coaching Institute de Barcelona, España. Y estamos muy contentos porque hace más de 7 años hace parte del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition. Clara, bienvenida nuevamente. Te dejo con nuestra audiencia. Hola a todos, estoy feliz de estar aquí en este espacio con ustedes, hablando de un tema que nos interesa mucho a todos y es que son las calorías. Creo que hemos querido traer este tema para dar conceptos claros de algo que a veces nos parece complejo. Entonces, quiero compartirles esta información para que empecemos a resolver algunas de las dudas que se presentan poco a poco en el día a día y en toda la información que recibimos todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es una nutrición adecuada para ir definiendo algunos conceptos y así empezar a entender qué son las calorías. ¿Qué es una nutrición adecuada? Es aquella que me proporciona los nutrientes para apoyar un estilo de vida activo y saludable. Además, es la que me ayuda a lograr y a mantener una adecuada composición corporal. Esto, pues, por supuesto, junto a una actividad física regular. Y además, me incluye refrigerios y comidas que sean placenteros para comer. Entonces, vean que cuando definimos una nutrición adecuada, no es algo tan complejo, sino es empezar a entender qué es lo que tengo que hacer para hablar de esas calorías que voy a incluir en mi alimentación y cuáles son los conceptos que debo tener en cuenta. Yo pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te estás proponiendo en este momento cuando hablamos de nutrición, de actividad, de todo ese estilo de vida activo y saludable? Entonces, cuando yo defino cuál es esa meta, puedo entender realmente qué es lo que tengo que hacer en cada uno de esos pasos que componen un estilo de vida activo y saludable. Para eso, pues hoy vamos a hablar de lo que es el balance calórico. Y para poder entender el balance calórico, pues vamos a ver otros conceptos. Primero, el que nos trae hoy acá, que es qué son las calorías. Las calorías son una unidad de medida de energía, que es la energía que está contenida en los alimentos. A veces pensamos que no queremos hablar de calorías y realmente lo que tenemos que hacer es entenderlas, aprender un poquito de ellas para saber cuál es el mejor uso que hacemos de ellas y por qué las tenemos que incluir y cómo las tenemos que incluir en los alimentos que consumimos diariamente. Quiero que veamos que hay 3 macronutrientes que son los que aportan kilocalorías. Ese es el término adecuado. Kilocaloría, solo que coloquialmente les decimos calorías. Entonces, para que ustedes sepan, en la información que ustedes ven van a encontrar el término kilocaloría. Vamos a ver cuántas calorías nos aporta cada uno de estos macronutrientes. 1 gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos, 4 kilocalorías, y 1 gramo de grasa, 9 kilocalorías. Quiero que veamos aquí, nomás con esta imagen, la diferencia que hay en el aporte de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque eso ya nos va a permitir entender cuáles son los alimentos que debemos consumir controlados a lo largo de nuestra alimentación. Entonces, cuando sabemos que son estos 3 macros los que nos aportan estas kilocalorías, pues nos vamos a empezar a dar cuenta cómo vamos a incluirlos en la alimentación y también, por supuesto, dependiendo de la función que cumplen en el organismo. Quiero que veamos aquí esta relación que hacemos. Cada persona tiene una necesidad diferente de calorías. Yo sé que muchos están pensando en este momento, ay, ¿cuál será la mía? ¿Cómo hacemos para entender cuál es esa cantidad de calorías? Vamos a tener que tener presente cuál es la edad de la persona, cuál es el género o sexo, cuál es la composición corporal actual y cuál es el nivel de actividad que realiza. ¿Por qué? Porque eso es lo que me determina si yo tengo que consumir una cantidad más pequeña de calorías o una cantidad más alta.
Dependiendo de esa actividad física o dependiendo de lo que yo hago, pues por supuesto voy a consumir menos o más. Esto es muy importante aclararlo, porque a veces creemos que son la misma cantidad de calorías para todos y realmente no. Depende de muchos factores y por eso siempre estamos recomendando que la cantidad o la recomendación que hacemos de alimentos y de productos deba ser indicada para cada persona. ¿Qué es entonces ese balance calórico? Es lo que nosotros denominamos esa relación o esa diferencia entre las calorías que consumimos frente a las calorías que se gastan. ¿En qué consumimos calorías? En alimentos y productos, ¿cierto? Es lo que hacemos todos los días en el consumo diario de alimentos. ¿Y en qué gastamos las calorías? En actividad física, en el metabolismo o funcionamiento normal de nuestro organismo y en todo lo que hacemos. Realmente cuando a mí me preguntan en qué consumimos o en qué gastamos energía, pues realmente todas las actividades que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que pasa aquí y qué es lo que quiero que empecemos a entender? Si yo tengo un consumo muy alto de calorías, pero no gasto mucho, o sea, me quedo muy quieto todo el tiempo, lo que va a pasar es que esa energía se va a acumular y es cuando empezamos a ver personas con problemas de sobrepeso u obesidad. Al contrario, si yo lo que hago es que como muy poquito, o sea, me salto todas las comidas, no tengo un orden para comer y gasto mucho, o sea, estoy acelerado todo el tiempo, o hago demasiada actividad física o practico un deporte que me demanda una cantidad más alta de calorías, pues por supuesto voy a empezar a tener algunos inconvenientes en salud. Primero me voy a adelgazar muchísimo y segundo pues voy a tener otros inconvenientes que van a estar relacionados con ese inadecuado consumo de nutrientes. Por eso es tan importante y por eso hablamos de balance calórico y hablamos de esta relación entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Entonces, siempre irán relacionados y por eso es necesario entender qué estoy haciendo con ese tipo de alimentación. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿sabes cómo está tu balance? ¿Realmente estás teniendo en cuenta cuáles son esa cantidad de calorías que consumes y realmente cómo estás haciendo el gasto? Entonces, por eso es clave que en este momento estés pensando cómo estás haciendo las cosas para poder hacer un paso más y poder mejorar en ese aspecto. Entonces, veamos este concepto porque no solo es hablar de calorías, no solo es pensar que son malas o son buenas, sino empezar a entender de dónde provienen y cómo las incluimos al lado de un estilo de vida activo y saludable. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta filosofía de nutrición global, hablamos de los 3 macronutrientes que acabamos de mencionar, proteínas, grasas y carbohidratos, pero también hablamos de actividad física, descanso e hidratación. Vean que son factores bien importantes y todos van de la mano para lograr realmente tener ese bienestar que queremos todos o que estamos deseando todos. Entonces, importante entender dónde vamos a encontrar esas calorías y cómo las vamos a relacionar con ese estilo de vida. Entonces veamos acá, ¿dónde encuentro yo proteína? Yo puedo encontrar proteína en alimentos de origen animal, como carnes o como lácteos y huevos, o también tengo la opción de la proteína de origen vegetal, como lo son la soya y todas las leguminosas y en algunos de los frutos secos. ¿Qué hace esto? Que yo pueda entender dónde la encuentro para poder incluirla en la alimentación. ¿Dónde más puedo encontrar proteína o dónde más puedo encontrar otros nutrientes? Los pueden encontrar en la variedad de productos que tienen Herbalife Nutrition, que pueden aportar proteína y otros nutrientes que también son importantes dentro de la alimentación diaria. ¿Qué quiero que veamos aquí? Que ya hablamos de proteína, estamos pensando cómo la incluimos, ya hablamos cuál es el aporte de calorías de la proteína, pero también es importante hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son un macronutriente también, que también aporta calorías como lo vimos, pero es la principal fuente de combustible para el cuerpo. Esto es bien importante porque a veces relacionamos calorías y carbohidratos únicamente. Y sí,
los carbohidratos también aportan calorías, pero también aportan otros nutrientes que necesitamos, como vitaminas, fitonutrientes, fibra, que están aportando otras funciones al organismo y que son necesarios. Por eso es importante incluirlos también dentro de la alimentación, pero controlar la cantidad de estos alimentos que contienen carbohidratos que consumimos diariamente. Está el otro macronutriente que nos aporta calorías, que son las grasas, que también tenemos que incluirlas en la alimentación. Lo que pasa es que quiero que nos fijemos en esto. La grasa es el macronutriente que más calorías aporta. Ya lo veíamos al inicio, pero quiero que lo veamos acá. Una sola cucharadita de mantequilla o de aceite me va a aportar 45 kilocalorías. Una sola cucharadita de azúcar o de cualquier otro tipo de alimento que contiene carbohidrato me va a aportar 16 calorías. Entonces vean la relación, por eso la recomendación es que cuando pensamos en alimentos que contienen grasas, pues la porción sea más pequeña o que sepamos seleccionar cuál es la calidad de ese tipo de grasa que vamos a consumir para poder que cumpla con las funciones que necesitamos que se lleven a cabo dentro del organismo. ¿Dónde encontramos las grasas? Esto me gusta repasarlo porque las grasas las encontramos en muchos alimentos que a veces también no lo vemos, ¿no? Entonces es importante definir. Principalmente lo encontramos en aceites vegetales y también en todo lo que son carnes, pescados y toda la grasa que vemos. Ahí esa es más fácil de identificar. Pero tenemos otras que son las grasas ocultas que están presentes en muchos de los alimentos que consumimos en el día a día y por eso es importante aprender a identificar dónde están esas grasas. ¿Qué nos ayuda? Leer las etiquetas de los alimentos que consumimos y de los productos que consumimos. Con eso nos puede ayudar a tener una mejor selección de los alimentos que estamos incluyendo diariamente. ¿Por qué tengo que incluir grasas? Porque las grasas cumplen muchas funciones. Una de ellas es ayudar a absorber las vitaminas liposolubles. Además de eso, hay otra función que me parece muy, muy importante y es la de ayudar al correcto funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el cerebro y los nervios. Además, apoya el funcionamiento de la mayoría de las células. Entonces, por eso es importante saber cómo las incluimos, saber qué cantidad incluimos para no perder esa función, pero también para que no excedamos la cantidad de calorías que tenemos o que debemos consumir en el día a día. Como ya sabemos cuáles son esos macronutrientes, como ya sabemos cómo deberíamos tenerlos presentes, aquí hay una opción de un plato saludable o cómo sugerimos que pudiéramos servir nosotros nuestros platos. La recomendación es que la mitad del plato sea de frutas y verduras, importante servirlo y consumirlo, y además de eso, que tengamos una cuarta parte de ese plato que sea proteína, no importa si es proteína de origen vegetal o de origen animal, la que ustedes estén consumiendo, y una cuarta parte que sea de cereales, raíces, tubérculos o plátanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar básicamente nuestro aporte de carbohidratos y que nos va a aportar a esa alimentación equilibrada. Entonces, si nos damos cuenta, la invitación es a que tengamos un equilibrio, que no sea solamente o proteína, o no sea solamente carbohidratos, o no sean solamente grasas. Realmente cuando hablamos de equilibrio en el tema de calorías es lo que nos va a llevar a ser más eficientes en el logro de cualquier objetivo, allá cuando les preguntaba cuál es la meta de cada uno de ustedes. Importante también que esas calorías las distribuyamos a lo largo del día en esas varias comidas que hacemos, ahora que estamos recomendando y teniendo más en cuenta los refrigerios, para que sepamos qué tipo de alimentos y qué tipo de calorías van a estar incluidas en cada uno de estos tiempos de comida, comidas principales y refrigerios. Y una recomendación que yo no dejo pasar, que me encanta y que cuando hablamos de calorías es importante que lo tengamos presente, es el control del tamaño de la porción, que definitivamente sabemos que es un factor clave para tener una adecuada nutrición. Importante saber que puedo escoger mejor mis alimentos, pero que la porción va a hacer que realmente sea lo que mi cuerpo necesita. Entonces, esto es clave cuando hablamos de este tema de calorías, porque si yo sé que
me gusta mucho un alimento que contiene muchas calorías, lo que puedo hacer sencillamente es disminuir ese tamaño de esa porción y vamos a tener menos calorías consumidas en ese tiempo de comida. Eso es mi recomendación, una de mis recomendaciones más importantes. Recuerden que cuidar la alimentación es cuidar el bienestar y es cuidar de cada uno de nosotros, y si yo me cuido, pues voy a cuidar a los demás. Importante, recordar los productos que están en el portafolio de Herbalife Nutrition, lean las etiquetas, ahí está toda la información que ustedes necesitan cuando estamos hablando de un consumo responsable de alimentos y de nutrientes. Este era el tema que teníamos para compartir con ustedes. Espero que hayamos aclarado algunas ideas y que más adelante podamos seguir aprendiendo más acerca de este tema.